Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo por medio de estas redes. El privilegio hermoso de Dios que nos da el compartir de la palabra de Dios a aquellos que no la han recibido y la reciben y tienen dudas. Pues estamos nosotros acá presentando al hermano Daniel Raxón, profesor en teología y también apologista. Hermano, que el Señor le bendiga. Él nos va a impartir lo que es el tema, el juicio de Dios número 1. Amén, hermano. Que Amén. le bendiga. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Vamos a hacer primeramente una oración Amén. para que el tema del juicio de Dios sea impartido a todas las almas que oigan, ¿verdad? Padre bueno, muchas gracias, Señor, Jesús, por este momento que tú nos has dado, gracias Dios por mío, este el privilegio poder grande y estar en este hermoso, lugar, Dios. Señor. Bendice este Compartir estudio, tu Señor, palabra, Padre Santo, y que la poder gente allá, Padre recibirla, Santo, entienda el y poder comprenda llevarla de a los aquellos juicios lugares que tú vas a mandar, en los Señor. cuales, Dios Que ya se acerque, Todopoderoso, mi Dios tú vas a eterno. germinar esa En el semilla nombre que de es tu Jesús, palabra, Padre. te En el ruego, mi nombre de Dios Jesús. eterno, Padre, que tú Eres bendigas digno y ese maravilloso estudio, Padre de Jesús, celestial. Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu digno Santo. eres de recibir la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Tiempo de hermano. Amén. Dios les bendiga. Como dijimos, el tema de hoy es el juicio de Dios número 1. Y vamos a leer en la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Dice la palabra bendita de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén, hermano. Algo importante es aquí cuando habla la palabra de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son aquellas personas de que buscan de Dios, donde no hay odio, no hay envidia, no hay egoísmo. Al contrario, hay caridad, respeto, amor a Dios, amor al prójimo. Esas son las personas que tienen pues ganado su pase con Cristo. Esto es importante porque no hay ninguna condenación, y eso lo está hablando Jesucristo. Él nos está enviando un mensaje que nosotros seamos correctos delante de Él. Amén. Amén. Hermano, usted aquí decía del versículo 8:1, donde dice que para los que creen en Cristo, andan en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. O sea, mi pregunta es, y tal vez a los que nos están escuchando, quiere decir que aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo pues se podría decir no soy cristiano evangélico o no soy seguidor de él, pero si yo ando bien en los caminos rectos, como dice la palabra de Dios, que hay que cumplirla, ¿qué fin o qué plan o qué propósito hay en mi vida si yo no tengo condenación o no? Si yo ando bien en los caminos de Dios, delante de Dios. Corríjame, Amén. dígame. Amén. La palabra de Dios dice que, en primer lugar, aunque usted no tenga ningún problema con nadie, y usted hace el bien y anda correctamente delante de Dios, pero hay un conocimiento que dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una confesión allí de su vida hacia Dios, ¿verdad? Aunque hay hombres que son correctos, que no hacen nada y andan con una vida que del bien, que no tienen nada, intachable, pero les falta algo: creer en el Señor Jesucristo, y entonces serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén, hermano. Sí. Muy bien, entonces seguimos en el mismo capítulo 14 Amén. del libro Romanos, Amén. del 14, del 10 al 12. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén.
todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, todos, buenos y malos. Ahora, ¿cuáles fueron sus obras del bueno? Los que buscaron a Dios. ¿Y cuál va a ser el castigo para los que no buscaron a Dios? Todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza o condenación. Entonces, esto es lo que el Señor está hablando en esta tarde, ¿verdad? A través de su palabra. Amén. No sé si le doy paso a paso. Sí, hermano. Sí, dice, sí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Sí, fíjese, hermano, de que el juzgar, el amor, ahí entra el amor de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que tener en primer lugar amor, unos con otros, pues. Así sea el enemigo, tenemos que amarlo. Entonces, tanto el enemigo como uno como cristiano tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora ahí se va a ver entregar las cuentas hacia Dios, sea bueno o sea malo también. Entonces ahí cuando nosotros estemos en frente del tribunal de Cristo, ahí es donde se va a ver si tenemos entrada hacia el cielo o no tenemos. Por eso es que aquí en la tierra Dios nos manda a decir que ninguna condenación hay para en Cristo Jesús, sino conforme los que andan conforme la carne, ¿verdad? Entonces esos son los que van a estar también junto con nosotros al tribunal. Unos para vida eterna y otros para condenación, ¿verdad? Amén. Aleluya. Dice el 11: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto es, puede decirse que cristianos, no cristianos, seguidores, no seguidores, se doblarán ante Él. Sí, claro. En ese instante cuando venga, porque cuando vean el rapto de o sea, cuando vean, estemos ante el tribunal, delante de Él, se va a doblar todas rodillas. Unos van a estar que han hecho el mal, o sea, la maldad, y van a estar llorando ante Dios para que los salve, ¿verdad? Pero como Dios nos ha dado un lapso de tiempo, como nosotros tenemos que estar recto delante de Él, ¿verdad? Y no quisimos. Entonces allí, delante de Él, tenemos que doblar rodillas, sea para bueno, sea para malo, ¿verdad? Porque ahí vamos a pagar todos los platos rotos, pues. Ya, entonces ese es el sistema de la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. El 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así es. Cada uno va a entregar sus cuentas. Que usted va a pagar mis pecados míos, no. Ni yo usted va a pagar sus pecados y usted tampoco. Ni cada uno de la gente va a pagar el pecado del otro, no. Cada uno conforme lo que haga hecho aquí en la tierra. Amén. Eso lo va a pagar, ¿verdad? Amén. Eso es lo que está hablando aquí. Amén. Amén, hermano. Aquí también una aportación en lo que es en el 11 dice: ¿sí? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. ¿Sí? Sí. En Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jugará toda lengua. Amén. Es que toda palabra que Él habla, toda voz que Él diga y todo mandamiento que Él dé, es porque se tiene que cumplir y porque Él lo cumple, y lo que Él dice se tiene que hacer porque Él es el juez, ¿verdad? Él es un juez. Fíjese que si agarran un delincuente, pongamos así, agarran un ladrón, lo tienen que llevar a los tribunales, ¿verdad? Entonces allí, sea que lo absuelvan o sea que lo condenen. ¿Quién es el que manda allí? El juez. Entonces, aunque esté el abogado ahí luchando, pero el edicto lo tiene que dar el juez. Así es Dios con su humanidad. Amén. Muy bien, amén. ¿Sí? Vamos a seguir en el libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 14. Dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres
y con azotes de hijos de hombres. Amén. Imagínense pues, como padre de familia que somos, ¿verdad? Tenemos hijos. Entonces nosotros que somos de Dios, hijos. Pero según conforme nosotros nos portemos, sea bueno. Si hacemos lo bueno, pues Él no nos puede castigar. Ahora, si hacemos lo malo, entonces ahí viene el castigo, pues, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué estoy sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué? Por los mismos hechos de la desobediencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué estoy pasando esas pruebas tan grandes? Dice, porque somos desobedientes. Entonces el Señor viene a corregirlo, ¿verdad? Todos somos hijos, pero unos buenos y otros malos, ¿verdad? Y entonces nosotros reconocemos que nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Esto sería como cuando le dan rienda al hijo, a ver hasta dónde llega uno, y pues el Señor cuando ya no hay un límite empieza a jalarlo, ahí está. Pero esto no es de que te va a jalar suavemente, sino que puede ser con azotes, con enfermedad o hasta posiblemente con muerte, ¿verdad? Exactamente. Ya cuando llega uno al conocimiento, dice, estoy pasando todas esas pruebas, estoy pasando todas esas dificultades, es porque Dios lo está llamando. Porque Dios, él, mire, a Él que toma por hijo lo quiere y lo ama. Nosotros somos los rebeldes delante de Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a seguir en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y su versículo 15. Dice la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que qué tremendo es cuando el desobediente, ¿va? Porque todos somos hijos, decíamos, ¿verdad? Y él me imagino que es como en la municipalidad, ¿verdad? Que le dan hasta una partida de nacimiento, ¿verdad? Y entonces, usted es hijo de Dios, ¿verdad? Pero mire, si según la desobediencia de uno no está escrito en el libro de la vida, pues, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues lanzarlo de todos modos. Fue rebelde, ¿verdad? Es cierto que un padre de familia quiere a sus hijos, aunque sea ladrón, sea delincuente, lo quiere porque es papá, ¿verdad? Pero ya ¿quién busca todos esos errores? Uno mismo como hijo, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar el bien para llegar a reconocer al Padre, y el Padre se gloria cuando uno es obediente hacia Él. Aleluya. Amén. Hermano, aquí dice, y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos que pasaría con aquellos que realmente no se les habló nada de Dios. Mi pregunta, corríjame, a la hora que sea el juicio, si no se le habló nada de Dios y en ese momento pide perdón, pero no hay nadie inscrito, su nombre está inscrito, ¿no entra? Fíjese, hermano, de que cuando me dice usted la pregunta de que no ha oído nada de Dios. No, nada. Y ahora, en ese momento damos de casualidad de que viene Dios, y no se le habló de nada, pero pues, y si no está inscrito, ahora yo le voy a contestar esa pregunta. Dios perdona y pues es fiel con uno, pero en ese momento yo creo que ya es el juicio, y si no está inscrito. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Quién hizo el cielo y la tierra en el principio? Dios. Crió los cielos y la tierra. Nosotros ya venimos de una tercera y cuarta generación, pues. Ya pasaron israelitas, vinieron, ya estamos por la gracia. Ahora de aquí, de allá, hasta aquí, ¿quién no ha oído la palabra de Dios? No hay nadie que no haya oído la palabra de Dios. Así que no hay, como le dijera yo, marcha atrás, ni excusas. Pues. No hay excusas en esto. Amén. ¿Por qué? Porque ya escucharon cuánto no se ha predicado el Evangelio. Entonces, cuando alguien haya muerto en antiguo, tal vez, ¿verdad? Así como los que en el tiempo de Noé, aún ellos escucharon que iba a venir entonces no hay zape de eso, que no hay palabra como expresarlo, pero sí es de que
¿quién no ha escuchado la palabra de Dios, verdad? Aleluya. Sí, o sea que por eso son lanzados al lago de fuego. Aún así, escuchando la palabra de Dios, fueron lanzados al lago de fuego, porque no obedecían. La obediencia es lo importante, amén. Muy bien, hermano, le bendiga. Vamos a seguir siempre en Apocalipsis 21:8. Sí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí, amén? Ese es el último donde se acaba todo. Entonces, ahora, ¿quién no ha oído el Evangelio? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién no ha oído el Evangelio? Ahora, los temerosos, ¿quiénes son temerosos? Alguien que teme, ¿verdad? Sí. Que dice, ¿será que me va a salvar o no me va a salvar? Hay dudas, Señor. Entonces, todo ese sistema es que está hablando ya el final de un lago de fuego. Y está incluyendo ahí los temerosos, incrédulos, los abominables, homicidas, idólatras y todos los mentirosos, ¿sí? Serán echados al lago de fuego. Entonces, ¿cuánto hoy en día no mienten? ¿Cuánta gente no miente? Es que una mentirita así chiquita, sea grandota, es mentira, ¿verdad? Entonces no se escapa, ¿verdad? ¿Cuántos no están en adulterio? Es otro problema, ¿eh? Y los mentirosos, y entonces mire, ¿cuántos no son cobardes? Dice, yo no entro ahí porque me pueden regañar y que me van a ver en la iglesia católica y luego en la iglesia evangélica. Son cobardes, porque no buscan ni a uno ni al otro, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser valiente, y de los valientes, dice la palabra del Señor, los arrebata el Señor, ¿verdad? Amén. Son arrebatados, ¿verdad? Sí, mi pregunta es, donde dice muerte segunda, significa morir yo, la primera, un ejemplo, muerte física. Exactamente. O muerte al pecado, morir a todo lo malo. Fíjese o muerte segunda, no sé si fíjese que cuando muere es muerte física, es un sueño. La muerte es un sueño y un glorioso despertar, ¿verdad? Cuando usted muere va a despertar, pero cuando dice muerte segunda es porque va a morir el alma. O sea que el alma es que va a ser atormentado, no va a ser el cuerpo, porque ya tuvo una muerte física. Entonces cuando usted levantó con alma. Entonces ¿quién va a parar todos los celotes? Va a ser el alma. Ahí está, ¿verdad? Entonces nadie va a decir, no, que ya morí y ya me salvé. No. Tiene que pagar todavía. Tiene que recitar. Daniel 12:2 dice, ¿verdad? Y los que duermen serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿verdad? Entonces todos los muertos van a resucitar, ¿verdad? Y juntamente con los vivos, pero todos tienen que estar en un tribunal de Cristo. Entonces van a dar también. El más que todo el desobediente, ¿verdad? Muy bien, hermano. ¿Sí? Vamos a seguir en el libro de 1 Corintios 2:10, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí están. Fíjese que les voy a poner un ejemplo muy importante. Cuando hay quienes se burlan del Espíritu Santo, sacan chistes del Espíritu Santo y sacan cosas del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poderoso. Dice la palabra de Dios que se puede uno burlar del Padre, se puede burlar uno del Hijo, pero menos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Así es. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo me lo leo ahí? Dice, mire, 2:10, ¿verdad? Sí, 2:10. De Primera de Corintios. Sí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está. Fíjese que hay entre el espíritu, la carne y el alma hay una lucha viva. Entre el espíritu y la carne hay una lucha viva. Entonces el espíritu está, vamos a la iglesia, dice, mientras que la carne dice no, los deseos mundanos.
Mientras que la carne, hay una lucha viva con el espíritu. Pero ¿quién es el que espera ahí todo el movimiento? El alma. El alma. Entonces, ¿quién va a pagar los patos allí? El alma. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A la carne o al espíritu? De nosotros depende. ¿Verdad? Así es. De nosotros depende. Pero si nosotros le obedecemos al espíritu, nos vamos con Cristo. Amén. Amén. Sí, Aleluya. es. Vamos a ver en Romanos 8, su versículo 5. Y nos vamos por Y nos vamos a ir por etapas, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Dice la bendita palabra en el 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahí estamos. Es lo que acabo de decirles. De que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Entonces los que piensan solo en la carne, solo en la maldad, son en las cosas sucias, en las cosas perversas, esos son los que están en la carne. Pero los que están en el espíritu buscan de Dios, hablan de Dios, están en la iglesia, están luchando en la iglesia. Entonces estos son los que están conforme al espíritu, ¿verdad? Pero los que están en la carne solo buscan las cosas de la carne. Amén. Aleluya. Dice el 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí estamos. Ese es el punto. Esa es la respuesta que le está dando el primero. Fíjese. Porque el que se ocupa de la carne es muerte. Y el que se ocupa en el espíritu, vida y paz. O vida eterna, más que todo. ¿Y quién le puede decir algo ahí? Nadie, ¿verdad? Entonces, ahí eso es lo bonito, ¿verdad? Amén. Amén. El 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí, Sí. ¿O sigo el 8? Sí, le alcanza ahí, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque, como dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a ahí Dios. está. Y aunque les hablen de Dios, y aunque les esté predicando de Dios, aunque oigan un culto aquí, otro servicio allá, y en los parques, nunca, ellos van por la carne y caminan por la carne. Entonces nadie puede sujetarse a Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios, Amén. su capítulo 5 y versículo 10. Así es. Dice la bendita palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, todo viene en una concordancia, porque todos vamos a compadecer. Ahí va a haber buenos y malos. Ahora, ¿dónde vamos a estar? En un lugar que se llama el Gran Trono Blanco. Allí es donde vamos a estar, ahí van a estar buenos y malos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entregarle a Dios? Entonces, cuando Él abra los libros, y si no aparece su nombre ahí, al fuego. Y si aparece su nombre ahí, en lo bueno, hacia el cielo, hacia el paraíso o a la tierra que Dios nos ha preparado. ¿Ven? Amén. Eso es. 2 Corintios 5:10, Sí. Vamos a ir al libro de 1 Corintios de nuevo. Amén. Sí, 1 Corintios 3, capítulo 3, y su versículo 16 y 17. 17. Vamos con el 16. 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y eso, y muchos no saben eso. Muchos no saben eso, que nosotros somos templo de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Así es. Entonces, y donde está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hay una libertad. Pero mientras no, entonces nosotros somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Pero
Pero hay quienes corrompen, pues. Tienen el templo vacío de una vez, ¿verdad? Amén. Sí, eso es. El 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está. Nosotros somos santificados, hechos de mano de Dios, pues de las manos. Él lo formó, desde que Él formó al hombre y a la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza, pues, ¿verdad? Y si nosotros destruimos este templo, imagine que le echemos licor, que nos emborrachemos y tanta inmundicia que hay, pues, en el mundo, pues, y nosotros lo contaminamos. Si este es templo, morada del Espíritu Santo, y nosotros lo que hacemos es destruir nuestro templo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y nos queremos ir al cielo. Ay, Señor. Y esto tiene que estar limpio delante de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Yo quería hacer un énfasis. Dime. Yo sé que ahorita muchos se preguntarán, se habla de templo de Dios. Que nos explicara para los que nos escuchan. Estaba diciendo templo de Dios y morada, que somos nosotros, ¿verdad? Pero muchos tal vez pueden decir, pues entonces si yo ando mal, ¿cómo voy a ir yo al templo, casa de Dios, donde dicen ir y reunirnos? O sea, que nos explicara para que ellos entiendan de ambas cosas. ¿Sí ves? Tanto como físico el templo, como nosotros. Sí, pues. Es que el templo de Dios es donde está el Espíritu Santo. Ajá. Aquí nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. Ahora, donde nosotros vamos a reunirnos se llama iglesia. Que todos, ya de unos 10, 20 ahí, ya componemos una iglesia, ¿verdad? Amén. Pero todos los que están ahí, cada uno es un templo, morada de Dios. Sí, entonces ya el montón que está en el lugar donde se reúnen en una casa de oración ya se llama iglesia. Hacen un grupo, una iglesia, ¿verdad? Esa es la... Okay. Muy bien, hermano. Sí. Te bendiga. Vamos a pasar al libro de Hebreos. Amén. El Hebreos capítulo 9 y su versículo 27. Amén. Dice así su palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así es. Fíjese pues, para el hombre espiritual y para el hombre cristiano espiritual, y para el hombre carnal también, pecador, ¿verdad? Entonces establecido está para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, dice, ¿verdad? Amén. Entonces ahora depende de nosotros cómo vamos a morir, ¿verdad? Porque somos de Cristo o somos del mundo o somos mundanos más que todo, ¿verdad? Entonces de nosotros depende. Por eso establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces depende ya en la muerte que nosotros tengamos. Amén. ¿Ah? O sea que me fui de un infarto, pues, pero glorificando a Dios. ¡Ah, qué lindo! Pero si voy a morir en una borrachera, imagine que no vaya bien delante de Dios y que va en un accidente de una camioneta. Tenemos que entregar cuentas con Él, sea bueno o sea malo. Entonces establecido está para el hombre que muera una sola vez y después de esto nos toca el juicio. Y el bueno y el malo tenemos que compadecer ante los tribunales de Cristo. Amén. Sí. Esto es como, perdón hermano, sí, esto es como ir día tras día, ¿verdad? Sí. Señor, perdóname, porque como usted bien dice, sí, un accidente y no nos da tiempo, ¿no? Sí. No nos da tiempo de decir, Señor, perdóname por todo lo que hice atrás, y ahora pues ya es imposible. Sí, yo pienso pues de que no, así es. tanto como usted como yo, como los que nos escuchan, estar siempre constantes en el reconocer que Dios es Jehová, que nos formó, y de pedirle perdón. Así que a diario, ¿verdad? A diario, porque no sabemos el momento ni la hora en que nos haya sucedido. Exactamente, todos los días que sale de su casa a su trabajo, encomendándose a Dios, ¿verdad? Viene de su trabajo para su casa, gracias Señor por otro día más que tú me dices. Pero hay quienes ni se acuerdan, solo vengo y agarran su maletín, su portafolio y se van, ¿verdad? Sí, nos agarra la tarde. Sí, imagínense que por allá lo aviente un carro, ¿verdad? Y o de regreso viene igual también, que no habló en el trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero de nosotros depende, pues, ¿verdad? ¿Sabéis? Bien, hermano. Sí, así es. Vámonos a segunda de Pedro, Sí. 2:20.
Y vamos a ir por etapas, que es 20, Amén, 21 y sí. 22, ¿verdad? Exactamente, Para que vamos sí. agarrándole sabor a Exactamente, la palabra, ¿no? sí. Dice el 20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, a postrer estado viene a ser peor que el primero. Sí. Imagínense que un ejemplo, ¿verdad? Venga, yo acepto a Cristo como mi Salvador, levanto mi mano, hice un juramento hacia Dios, después vuelvo al mundo otra vez. Es una doble condenación. O sea que agarré de juguete a las cosas de Dios, ¿verdad? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, dice, ¿verdad? O es de Cristo o es del diablo, pues, una de dos. Ahí sí que tienen que escoger, pero no jugar con las cosas de Dios, porque es delicada las cosas de Dios. Si quiere salvarse, seguir las cosas de Dios. Si quiere ir a mundano, pues mundano, ¿verdad? Ahí sí que escoger pues a quién servirle. Si a Cristo o al diablo, ¿verdad? Más que todo es el diablo el que anda haciendo estas averías, ¿verdad? Entonces en eso está cumplida la palabra, ¿verdad? Amén, amén. Sí. El 21 dice, porque mejores les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor se hubieran quedado ignorantes y no hubieran comprometido a hacerse nada, ¿verdad? Y me ha dicho, yo acepto a Cristo, y su mes, 2 meses a la iglesia con su Biblia, después el mal testimonio de allá afuera, no solo para todos los demás, ¿verdad? Y entonces ese es el problema, ¿verdad? Más vale haberle no conocido a Dios, porque si lo conoció y volver a las espaldas a Dios, doble condenación es, ¿verdad? Así es. Amén. El 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Ahí está. Imagínense pues que mire, el lema está que cuando uno busca de Dios, anda bien arregladito, bien bonito, y va, y qué bendición. Pero cuando va a chupar, un cerdo pues, porque aquí en Guatemala decimos coche, ¿verdad? Terminan en el abandono, en el vicio, en todo, perdidos más que todo, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. El perro vuelve a su vómito. Entonces, ¿qué es un vómito? ¡Hala, qué tremendo, pues, ¿verdad? Y volvérselo a comer. ¡Hala, qué suciedad! Eso es una inmundicia. Por eso es una inmundicia que se está haciendo. Y mire, cuando usted baña a un cerdo, ¿verdad? O hablando en chapín aquí, usted baña un coche, pues, ¿verdad? Lo baña bien, le pone talcos y le pone su pitía aquí bien bonita con su adorno ahí y lo suelta. Y solo lo saca a la calle al charco. Por eso él está dando, mire, con ejemplos, la palabra de Dios. Que así es el hombre. Y no solo el hombre, también la mujer, ¿verdad? Ahí va parejo, ¿eh? Amén. Sí, ahí va parejo. Perdón, hermano, ¿Sí? Usted decía de que era mejor no conocerle, porque es menos condenación. Sí, claro. Y el que conoce, pues es mayor condenación. Mayor condenación, porque hizo un pacto. Pero yo quiero, pues, que tal vez no piensen ellos, mejor no lo hago. Pero tal vez no, sí. O sí, pero hay que seguir buscando de Dios, ¿verdad? Así porque es. Sí. No, pues yo lo veo en mi persona, mejor ni sigo, porque mejor no saber, porque no tengo mayor condenación, pero es mejor. Exactamente, o ya en la misma, ya en las últimas hizo el voto ante Dios, pues, ¿verdad? Es menos condenación que a uno que ya lo había conocido. Por eso dice la palabra de Dios, más vale haberme no conocido, ¿verdad? Exacto. ¡Hala, qué tremendo! Entonces, tiene más salvación el que tiene más posibilidad, el que no lo conoció y en el momento reconoció a Cristo, ¿verdad? Ahí está. Aleluya. Sí. Muy bien, vamos a seguir, hermano, con Sí. en segunda de Pedro siempre, Sí, su capítulo 3, versículos 7 y 8. Sí. Dice el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Imagínense que el cielo y la tierra están guardados por la misma palabra. Para el que dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y mire, ¿y qué dicen? ¿Y qué dicen en la reunión de los testigos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que ellos van a heredar esta tierra que esta va a ser nueva y que aquí van a vivir los 144,000 y que ellos son los 144,000. Momento, cuidado. Dice que los cielos van a arder, cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando habla algo de nuevo es porque Dios va a ser nuevo para sus hijos, no va a ser esta misma. Entonces, ¿cuál es la confusión del enemigo, del diablo? Es que está metiendo cosas, doctrinas que no son de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Vamos al 8, dice. Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, dice, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí. Pueden venir, imagínense que mi papá tiene por lo menos 15 años de estar muerto, de fallecido. Y imagínense pues, cuando él despierte, él va a sentir que solo un rato durmió. Como que se durmió ahorita y al rato despertó. Ajá. Sí, entonces para el Señor no, para el Señor 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años, ¿verdad? Wow. Entonces ahí está el problema, todo en la saliva. Pero si a mí no me hablaron de Dios, ¿cómo no le hablaron de Dios si murió en delitos y pecados? ¿Verdad? Entonces ese es el problema, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Sí. Muy bien, hermano, vamos a ir a Mateo, su capítulo 10 y su versículo 15. Dice, sí. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Imagínense. Dice que esa tierra que estamos viviendo va a ser más suave el castigo para Sodoma y Gomorra que no para esta tierra. Porque si allá les hubieran hablado la palabra de Dios como se está hablando aquí en este mundo, que iglesias aquí, que iglesias allá, hay cristianos aquí hablando, si así se le hubiera hablado a Sodoma y Gomorra, esa ciudad se verá salvada. Por eso dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación, que para acá, en esa fecha que estamos. Quiere decir que nosotros estamos perdidos también, ¿verdad? Sí, porque si no, nosotros estamos mal delante de Dios, también nos podemos quedar. Pero bendito sea el Padre, y que Dios nos guarde y nos cuide, ¿verdad? Sí. De no caer en tentación. Así que esto significa que no nos escapamos ni de una ni de otra, aunque sea suave. Exactamente. O sea para quemarse, o sea para la eternidad. El cielo. Una de dos, ahí sí que una de dos. Pues. Cuando dice la palabra de Dios que será más tolerable el castigo para Sodoma que para esta generación, está hablando de nosotros. Entonces, aquí va a ser peor que lo que hizo Sodoma, ¿verdad? Entonces, tendría más salvación Sodoma que nosotros, porque nosotros oímos la palabra de Dios y allá no, ¿verdad? Eso es. Entonces, que Dios lo bendiga, hermano. Amén. ¿Verdad? Bueno, hermanos, vamos a quedar ya, gracias a Dios que nos permitió transmitir la bendita palabra de Dios. Nos despedimos, hermanos que nos están viendo, pues si tienen alguna duda o consulta, pues ya saben, ahí está la página en el canal de YouTube. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Oración para ti. Y vamos a orar, hermanos, y el próximo es el juicio de Dios número 2, ¿verdad? El segundo que tendremos para la próxima. Padre bueno que estás en gloria, Señor, gracias, muchas Dios, gracias por el tiempo que nos has dado, Dios mío, de poder hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te clamamos, te pedimos, Señor, que nos guardes y nos cuides, Señor, y que bendiga, Señor, tu palabra y día tras día, Dios, y que podamos realmente, Padre,
germinar Gracias, esa Señor, semilla, precioso, mi Dios, Dios para de que gloria. florezca, que ese Ayúdanos, fruto, guárdanos, Señor, bendice entre de Guatemala, en sus Señor, corazones, bendice Padre, el en mundo el nombre de entero, Padre Jesús, que Santo. toda necesidad tú la En el nombre cumplas y de la Jesús, suplas, Padre, en el bendito nombre sea de tu Jesús, nombre, Señor, te amamos y Padre. te bendecimos. Amén. Amén Y amén. y amén.